Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos otra vez con este programa Ciudad Universitaria por el Cubo Multimedios, Cubo Platino Canal 8. Y el día de hoy estoy con mi compañero Yael y su servidora Doreidi. Y vamos a tratar un tema muy importante o más bien, más que importante, es como que son preguntas que a lo mejor todos nos asociamos o nos hacemos en algún punto de nuestras vidas, sobre todo para los egresados, para los que están todavía en sus carreras, ¿no? Exactamente. En este caso, para dar introducción a este tema que es la expectativa versus realidad de lo que afrontamos constantemente nosotros como jóvenes, como estudiantes, como personas que vamos a salir a un mundo laboral en algún punto de nuestra vida, tenemos que entender el concepto de qué es una vida adulta para nosotros. Compañera, para ti, ¿qué es una vida adulta? ¿Qué es tener una vida adulta? Bueno, es que tener una vida adulta pues abarca muchas cosas, ¿no? O sea, no es solamente crecer y decir, ah, pues ya tengo veintipico, ya nos consideramos adultos, ¿no? Jóvenes adultos. Yo siento que implican muchas cosas. Responsabilidad, la buena toma de decisiones, hay muchas cosas. Pero vamos a abarcarnos en el ámbito universitario, ¿no? Yo siento que en la vida adulta, cuando tú pasas de ser un adolescente a un adulto, este, pensar en qué carrera vas a agarrar y todo eso, nos lleva al miedo, ¿no? Al miedo de después, más que nada, al miedo de pensar a futuro, qué vamos a hacer después de egresar a la universidad, ¿no? Después de llegar, o sea, el futuro, el miedo de que si fracasas, el miedo a equivocarte, el miedo al rechazo, porque al final de cuentas es todo, es eso, ¿no? Entonces yo lo veo de un punto muy específico, más que nada basándome en la responsabilidad, ¿no? Ujú. Para mí, el ser adulto es mucha responsabilidad en todos los aspectos. Ujú. Sí, bueno, en este caso creo que todos tenemos un concepto diferente de lo que es la vida adulta. En este caso, para mí, principalmente, pues la vida adulta abarca no solamente cuestiones académicas, ¿no? Porque pues la vida adulta nos llega a partir, a algunos les llega más temprano, a algunos les llega después, dependiendo del contexto familiar o del contexto en el que viva, ¿no? Pero básicamente es un cúmulo de muchas cosas, en este caso de responsabilidad, de trabajo, de actividades escolares, socialmente también. Entonces, te empiezas a crear un carácter y una personalidad que al final de cuentas va a influir mucho en las acciones y en lo que hagas constantemente. En este caso, si tú empiezas a desarrollar esta nueva faceta o esta nueva fase en la cual tú te estás desarrollando, obviamente que al encontrar un trabajo, al encontrar algún propósito nuevo, tu mentalidad va a cambiar. En este caso, al encontrar un primer trabajo o al encontrar algo que te guste hacer, obviamente que tus preferencias, tu Ujú. tiempo, todo va a cambiar, ¿no? Sí. Entonces la vida adulta no solamente llega con responsabilidad, porque muchos piensan de que ser adulto ya es como que un trabajo, una familia, ¿no? Porque Ujú. muchos tienen este concepto, pero en realidad la vida adulta implica muchísimas más cosas, no solamente un cuidado de la familia, sino un cuidado de nosotros y de lo que estamos haciendo constantemente. Pues sí, o sea, independientemente de todo eso, también yo siento que entra mucho la duda, ¿no? Sí. Y ahora sí, volviendo al tema de que el miedo nos agarra y a veces, no sé si ustedes como también jóvenes adultos se han preguntado el hecho de qué significa realmente tener éxito, ¿no? Porque muchas veces nosotros agarramos una carrera por el futuro, por lo Ujú. que nos puede ofrecer dicha carrera, ¿no? Por el dinero, por qué vamos a hacer más allá, ¿no? Exactamente. Exactamente. Yo siento que el hecho de tener éxito no es simplemente graduarse y titularse, abarca muchas cosas. Sí, sí, abarca muchísimas cosas. En este caso, como comentaba Elick en una ocasión, el licenciado Omar nos platicaba la situación de que al principio tal vez nosotros queramos tener dinero, mucho dinero, porque Sí. quién no quiere tener dinero? Pero llega un punto de la edad en el que ya le vas tirando a menos. En este caso, conforme vas creciendo, conforme vas evolucionando y conforme vas teniendo más conocimientos y vivencias, tu perspectiva de lo que tienes, de lo que tú haces o lo que tú realizas cambia. En este caso, tal vez al principio, ahorita como jóvenes, pues nosotros aspiramos a a querer tener mucho dinero, a querer tener más posibilidades y poder realizarnos de diferente manera, ¿no? Pero llega un punto, va a llegar un punto que tal vez esas prioridades o eso que nosotros
creíamos que necesitábamos y no lo necesitamos. Tal vez ahorita en un futuro nos vamos a enfocar en otras cosas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en otros factores, ¿no? Eso es pues lo que he como que analizado en este caso. Sí, y en la universidad tú nunca te he preguntado, tú como ya egresado al 100% del hecho de decir, bueno, ¿qué es lo que te define más que nada? Para ti, ¿qué es tener el éxito? ¿O para ti el éxito es ya haber concluido tu carrera? ¿O qué es realmente para ti El el éxito. éxito? Bueno, en este caso para mí el éxito, algunos compañeros, porque pues comentándolo, ¿no? Ujú. Comentándolo, para algunos es un éxito y un logro el hecho de acabar la carrera, pero para mí personalmente no es como un éxito, es como nada más un paso más a una meta que me va a llevar al éxito, ¿no? Pero en este caso el éxito yo lo considero más como una estabilidad, en este caso, pero en todos los sentidos, en el nivel tal vez financiero, social, personal, espiritual también en este caso, porque Sí. también se involucra varios factores, varios elementos, ¿no? Pero el éxito va más allá, porque lo que puede ser para mí éxito, para ella, para ti, no Ujú. puede ser éxito. Tal vez para mí éxito es de que no, estar tranquilo en mi casa, solo, tomando algo, Sí. ¿no? Pero para ti es, no, yo me quiero ir de viaje, quiero fiesta, quiero... Entonces es diferente en este caso. Sí, bueno, sí tienes razón, o sea, Ujú. igualmente la presión, ¿no? De los alumnos, Sí, de decir, no, es que tú no vas a ser exitoso, esto y aquello, y es como igualmente ya hemos platicado en otros programas, ¿no? El hecho de que una persona te diga lo que vas a hacer no significa que tú vas a ser ese tipo de persona, ese tipo de gente, ¿no? O sea, está muy mal definido el tener éxito porque muchas veces lo asocian con un promedio, con graduarse rápido, sí. con aparentar una vida perfecta o un empleo bien pagado, o sea, y al final de cuentas hay muchas cosas, no simplemente es llegar primero a la meta, sino que significa convertirte en alguien capaz de construir la vida que tú quieres, ¿no? Como comenté la otra vez, ¿no? El llegar a hacer un cambio, el tener responsabilidades y avanzar poco a poco, no quiere decir hacerlo rápido, sino ser un 1% mejor cada día y notarlo, ¿no? O sea, al final de Exactamente. cuentas, tú tienes que sentirte muy bien contigo mismo, no todos avanzamos al mismo ritmo y no está mal. Tú no tienes ningún problema, no hay ningún problema en ir lento, porque pues Ujú. al final de cuentas, no todo es así. No, no todo es rápido, cada quien tiene su tiempo, su proceso. En este caso, una pregunta muy buena para las escuelas Sí, sería si las escuelas forman profesionales o también forman personas. En exacto. este caso, porque es muy diferente ser un profesionista, pero también está el lado humano, ¿no? Está el lado de la persona. Eso sería muy importante porque eso nos abre a un panorama más distinto en este caso, a involucrar el desarrollo personal, el desarrollo Ujú. académico en este caso, pero tal vez en las escuelas nos enseñan mucho la parte de que realízame un ensayo o realízame una actividad, ¿no? Sí. Pero, ok, la realizamos y todo, pero llega un punto donde fuera de la escuela, ¿cómo nos enseñan, por ejemplo, a manejar nuestras emociones, a manejarnos en los problemas, a comunicarnos, a poder entender diferentes factores, ¿no? Porque no Sí. solamente no todo es escuela, llega un punto en que No, no todo es escuela, porque también llegamos en un punto donde tenemos que convivir con personas, tenemos que comunicarnos, tenemos que hacer diferentes actividades. sí, sí, sí. Entonces, siento que falta enfocarnos un poquito también en esa parte, Claro, ¿no? y no, y para muchas personas la vida es diferente. O Sí, sea, lo que para mí es mi realidad, para ti no la es, y viceversa, ¿no? O sea, hay muchas personas que se lanzan directo ahora sí que a la realidad, y de ahí va el tema, ¿no? Expectativa versus realidad, lo que nosotros creamos en nuestra vida de estudiantil a lo que realmente es cuando sales, porque realmente nadie te prepara para enfrentar lo duro, porque bueno, a lo mejor a ti no te pasa, pero a lo mejor a ti sí, o a mí exactamente. también. Lo vivimos de diferentes formas y nadie te prepara, nadie. Es como los chistes que hacen entre la juventud ¿y para qué usaste el teorema de Pitágoras? No, pues para sacar el kilo de tortillas, o Ah, sea, exactamente, o no, sea, realmente, o sea, no está mal, yo no siento que esté mal, porque al final de cuentas sí nos sirve de cierta sí. forma llegar con conocimientos y saber, ¿no? Para todo se ocupa matemáticas, pero pues al final de cuentas no es lo cotidiano. No es lo cotidiano y nadie te dice, ¿sabes qué? En la vida te vas a enfrentar con esto. Es muy raro el profesor, el adulto que te diga, ¿sabes qué? La vida está muy fea. Y el trabajo ni se diga.
también abarca mucho lo de lo que dicen mucho de que el mundo laboral no funciona igual que en la universidad. O sea, la universidad tiende a darte las herramientas, Exactamente. pero al final de cuentas no te ayuda al 100% porque nadie te enseña a vivir, nadie te enseña a salir adelante tú solo. O sea, no solamente es un título. O sea, al final de Exactamente. cuentas no te define al 100%, ¿no? O sea, en ese aspecto tú cómo lo viste ya cuando saliste, porque pues al final de cuentas tú lo ves de otra forma, ¿no? A lo mejor Mm. yo lo veo de una y tú lo ves de otra, pero para ti, ¿cómo fue darte cuenta que nada que ver lo que hice en la universidad con el mundo real? Pues al darme cuenta de eso, me di también, obviamente que al momento de ya entrar al mundo laboral o de intentarlo, ¿no? O ya Ujú. meterte a ese lado, pues obviamente te das cuenta de que no todo es como te lo pintan en las escuelas. También está mucho la cuestión de, al momento de nosotros cambiarnos de entorno, cambiar lo que estamos haciendo, obviamente tenemos factores emocionales que nos afectan, ¿no? En este caso, pues el hecho de encontrar o buscar un trabajo también influye mucho porque hay momentos en los que piensas que el no encontrar trabajo significa que estás fracasando o que no vas a prosperar o que no tienes solucionado nada de la vida, pero en este caso es algo de una u otra forma normal porque apenas estamos iniciando como tal, pero siento que la escuela tampoco nos prepara para eso, o sea, el miedo al fracaso es algo que tenemos mucho nosotros porque nos enseñan de que básicamente al tener estudios ya vamos a tener un Sí, puesto ya de. tenemos todo resuelto. Sí, ya tenemos un puesto de gerente, ya tenemos un puesto de, no sé, de lo que tú quieras, pero no nos enseñan esta parte de que allá afuera vamos a recibir muchos no. Siempre vamos a recibir un no. En este caso, la cuestión de nosotros es esforzarnos, ir, intentar, tocar puertas, lo necesario para poder lograrlo. Pero siempre, siempre, siempre vamos a tener el no. Y nosotros como estudiantes a veces pensamos que en la escuela, como dice mi compañera, nos da las herramientas, pero no nos da la llave de la puerta para entrar. Ajá. Entonces, en este caso, simplemente nos equipa, nos prepara, nos da la armadura en este caso y ya no, nos avienta, ¿no? Pero en este caso nosotros creemos que ya al tener todo esto, pues ya vamos a ir a la empresa y le vamos a ir al gerente, ¿no? Pues yo quiero ser gerente también, cuando la Sí. cosa no, pues nos hace todos tenemos un tiempo, tenemos que esforzarnos y pues básicamente me di cuenta de eso cuando te digo, fui a pedir trabajo y era como que pues no había trabajo, básicamente. O Sí. no de la, tal vez no de la carrera, pero pues tú tienes que acoplarte y tienes que desarrollar nuevas habilidades y es muy, muy importante desarrollar otras habilidades, porque eso te abre a otros trabajos, a otras oportunidades. Sí, sobre todo eso que dices es muy importante, el aprender a adaptarse. Exactamente, Adaptarse. O la sea, yo sé adaptabilidad. que muchas personas venimos de diferentes familias, diferentes costumbres, diferente todo, pero pues al final de cuentas no vamos a aferrarnos a una forma o una idealización de lo que somos. Porque yo podré tener un carácter bien feo, pero en el mundo laboral eso no le importa al jefe. Tú tienes que aprender a comportarte como debe de ser. Y eso tampoco te lo enseñan en la escuela. No, tampoco. O sea, ¿qué hace un maestro cuando te pones con tu temperamento? Pues vete a la dirección, Salte al salón. salte del salón. O sea, te corren en vez de decirte, ¿sabes qué? O hacerte notar tu error, porque al final de Exactamente. cuentas, realmente a veces yo pienso que los maestros sí hacen su trabajo y yo entiendo que a veces dicen, no, pues es que el que se reprueba eres tú. O sea, sí, el mal no lo hacemos nosotros mismos. Pero pues tú también como adulto, que eres más grande, ahora sí con más experiencia laboral y todo lo que tú quieras, como maestro tú debes de darnos el consejo al 100%, ¿no? Tal vez yo o tú, Ujú. estando más jóvenes, decimos, pues, ¿qué puede pasar? O es que es un viejo, cosas así, ¿no? Pero realmente ya después como que te acuerdas de eso que te dijeron y todo eso, y realmente sí es cierto, te sirve, ¿no? Y ahí es donde siento yo que entra el Ajá, miedo a la realidad, porque al final de exactamente. cuentas, como volvemos al mismo punto, la expectativa que nos creamos a la realidad nos genera miedo, nos genera miedo. O sea, no siempre lo manifestamos con una actitud de pánico o Ujú. terror. A veces se muestra como las inseguridades o incluso la falta de motivación, como que algunos jóvenes nos encerramos en cierta cápsula diciendo no, pues no vamos a poder. Nos da la gran inseguridad de si Sí. somos realmente aptos
para nosotros poder desarrollarnos en la carrera que elegimos, ¿no? Exactamente, si somos suficientes, si vamos a Exacto. dar el ancho, entonces esa expectativa versus la realidad, la expectativa que nosotros nos van formando desde la universidad o desde un ámbito académico es básicamente de que tú allá afuera sí, vas a adquirir responsabilidades porque si nos los enseñan, de una u otra forma nos enseñan que vamos a tener responsabilidades, ¿no? Pero nos dicen de que tú al tener estudios, pues ayer tu compañero, el que no está estudiando, pues tu compañero va a tener un trabajo menor. Ajá. Pero tú como tú le estás echando ganas y tú estás aquí pendiente y vienes a todas las clases, tú vas a tener un futuro más mejor en este caso o vas a tener un buen puesto, vas a tener un buen sueldo, pero tu compañero allá no. Pero fuera del ambiente es como de que, por eso la expectativa y la realidad, ¿no? Ujú. En la realidad básicamente ese compañero tal vez no pone atención, pero allá afuera tiene a su papá que tiene tal vez dos, tres negocios y los está atendiendo y los maneja de pi a pa y yo que soy bueno o tengo conocimientos, soy afuera, pero no tengo absolutamente nada, ¿no? Entonces siento que ahí es como que las comparativas de las oportunidades y cómo tomamos esas oportunidades. No, y también eso es un punto que también me llama mucho la atención porque yo lo he pasado, ¿no? Sí, Yo lo pasé, el hecho de que te subestiman mucho, ¿no? Te subestiman mucho, es como ya lo hemos comentado en otros programas, todos tenemos, diferentes formas de aprendizaje, ¿no? Lo que para él es bueno, o es bueno él haciéndolo, yo no lo soy tal vez, pero yo puedo aprender de él. En vez de juzgar, en vez de catalogar, porque los catalogan, o sea, los ponen en una sección, es que tú eres burro, o sea, si tú no exactamente. pones atención no vas a aprender nunca, pero ¿quién te asegura a ti que el muchacho ya escuchó lo que dijiste y ya lo agarró? ¿Me Ujú, explico? Muchas personas son auditivas, muchas visuales, o a veces ambas, ¿no? ujú. Dependiendo de lo que sea. Y eso también a veces daña la autoestima del Sí, alumno. sí, daña. Porque imagínate que te expongan ahí enfrente. A mí me pasó mucho y no es que yo quiera sacar mis traumas. Al final de cuentas eso me ayudó para generar carácter. Para Sí, generar carácter. Porque al final de cuentas yo me di cuenta que no, vaya la redundancia, me di cuenta de que no soy es eso que tanto me inculcaron que no iba a poder, que no iba a poder hacer esto, que no iba a hacer, que no iba a lograr nada en la vida. sí, Y no es cierto, o sea, no es cierto. Y eso en vez de ayudar al joven a, a motivarlo, lo desmotiva. sí. Le señalan su error, no sé, lo comparan de tal forma que uno mismo se lo cree. Sí, y creo que todo esto va muy de la mano. Creo que los maestros en esta parte son un pilar importante, ¿no? Sí, De hecho, inclusive creo que desde el kinder, desde la primaria, son pues con las personas con las que más convivimos después de casa, obviamente, pero son con las personas con las que pasamos mayor tiempo y nos educan o nos enseñan, pero hubo una temporada, hubo un tiempo en el cual, no sé si te contaron tus papás o en algún momento escuchaste de que antes los maestros eran de que tenían una autoridad muy fuerte, sí, eran considerados como, no sé, como, maltratadores. sí, o sea, ellos eran maestros, pero eran como segundos padres, como Sí, tutores, como padrinos en este caso, muy pero recto. en este caso, los maestros tenían el permiso, ya ni siquiera el permiso, básicamente si ya te llevaban un niño, el maestro tenía la autoridad para poder entenderlo de cualquier forma que él quisiera, en este caso pegando o en este caso regañándolos de una manera muy fuerte. Entonces creo que todo esto de una u otra forma influye en la autoestima y en la seguridad que vamos adquiriendo en el paso del tiempo, porque desde la primaria, desde el kinder y la primaria nos vamos formando emocionalmente todavía. Sí, Entonces cuando llegamos tal vez a la universidad o llegamos ya grandes, cargamos con todo eso, quieras o no, influye en nuestras decisiones, en nuestro trabajo en equipo, en la forma en la que nos comunicamos. Entonces también es importante tomar en cuenta esos factores, evaluarnos, autoevaluarnos y ver en qué tal vez no es que nos hayan dañado, pero en qué trabajar y para poder sacar lo mejor de nosotros actualmente. no, y también, o sea, una parte también importante son los padres, Sí. porque a veces los padres se fijan en una calificación, pero eso no te define como persona ni como persona que no sepa, porque hay mucha gente, este, dicen, ah, es que es inteligente porque saca 10, Mm, pero no hay que catalogarlo, o sea, a lo que me refiero es que a veces la persona puede sacar 10, pero eso no quiere decir que seas inteligente. exactamente. A lo mejor es responsable, sí se nota. Pero a veces las personas irresponsables son más inteligentes todavía. Y yo tenía un compañerito, no voy a decir nombres, pero yo tenía un compañerito que Ujú, era una persona muy... A mí me caía bien.
Pero independientemente de eso, él era muy de que se distraía mucho, era como yo soy muy distraída, pero de cierta forma yo te estoy escuchando y te estoy entendiendo, ¿no? Y Ajá. ya cuando me preguntas es como que, ah, sí, ya contesto. Ujú. Pero eso, esas son habilidades que yo no sabía que tenía porque siempre me clavaron de que si no pongo atención no aprendo. Y él tenía eso. Él sacaba 10 en el examen. No entregaba ninguna Y tarea. sacaba Y 10. sacaba 10 y pasaba. Y es ahí donde te das cuenta que una calificación realmente no te define como persona o si eres muy inteligente. No, no hace la diferencia de cierta forma en ti, en lo personal. Tal vez en la escuela sí, porque pues sí, evidentemente te da paso a tal vez a alguna universidad mejor. Exactamente. Pero independientemente de eso, todo está aquí en el cerebro. No, realmente una calificación no te define, ¿no? O sea, no hay que lanzarse, ¿no? O sea, la confianza se va agarrando poco a poco, porque a veces mucha gente no se siente confiado, ¿no? O más que nada, la confianza se va creando después de hacer las cosas porque ya sabes, ya aprendiste cómo se debe hacer. O sea, es normal sentirse así como que desconfianzudo. Sí, así como tú lo dices, el hecho de lo de las calificaciones, Ujú, ¿no? Que bueno, para mí llegó un punto donde sí era muy importante, porque llega un punto en donde quieras o no, de una u otra forma te importa, ¿no? Te ujú. importa. Pero te hacen creer tanto que sacar buenas calificaciones es lo que tienes que hacer o lo que tienes que lograr, que olvidas el hecho de aprender. A veces aprendes porque lo tienes que hacer, pero si lo tienes que volver a aplicar ya no te acuerdas totalmente de eso, ¿no? Entonces creo que también es importante que tomar en cuenta eso, de que una calificación no nos define como estudiantes, como personas, no nos asigna un valor Sí. personal, pero tampoco quiere decir que ustedes tienen que sacar malas calificaciones, ¿no? No, no. Esfuércense, pero tampoco lleguen a ese límite tóxico. Tóxico donde si no saco 10 o si saco 9 ya me pongo triste, porque yo así me ponía triste. Pero conforme fui avanzando y cuando me metí al campo laboral, me di cuenta que básicamente no me pedían nada de... yo llevé mis papeles con mis boletas y todo de que 10 contabilidad y lo que tú quieras. Pero en realidad al momento de pedir trabajo no, ¿qué crees que hicieron con esos papeles? No, pues los guardaron y los dejaron a Simplemente la... agarraron mis papeles y me dijeron de que, pues, qué padre tu información, ¿no? Pero Ujú, chido. yo lo que quiero es saber tu experiencia. Ahí es diferente, o sea, O sea, ¿qué experiencia, sabes hacer? qué sabes hacer, quiero algunas recomendaciones o algo. Y eso fue lo que me cambió. Tú no sabes el cambio de realidad, o sea, fue así como que, o sea, Sí. fue así muy rápido porque yo le conté a mis amigos y les dije, oye, fíjate que pasó esto y esto y esto. Y les dije, yo jamás me vuelvo a esforzar tanto por sacar un 10 porque en realidad, pues no, o sea, no es como que yo busque de que, ay, ahora a partir de ahí por 6 por 7 no. No. Pero ya no es como que me voy a enganchar tanto en sacar un 10. O sea, y es como que si saco un 9 un 10 excelente, pero ya no va más allá de una obsesión loca por sentirme validado como persona por sacar un 10, ¿sabes? Ya es Sí. más tranquilo Más ya. tranquilo. Sí, porque te diste cuenta. Ahora sí que caíste, ahora volvemos al mismo tema. De la Expectativa y expectativa versus realidad. realidad. O sea, caíste al de tener todas las herramientas que te inculcaron Ujú. a darte el sopetón en el ámbito laboral. Porque Exactamente. sí es cierto, o sea, y es que eso también está bien raro, porque, bueno, yo lo veo de una forma distinta, porque también ahí está muy feo el ámbito laboral cuando tú vienes saliendo, porque dicen, bueno, pues, ¿qué sabes hacer? No, pues es que nos enseñaron esto, bueno, ponlo en práctica, ¿no? Y luego no te agarran porque no tienes la experiencia suficiente. Y Exactamente. es como de, también, uno como joven, ¿cómo vamos a aprender Ujú. si no nos dan la oportunidad de demostrar de qué somos capaces, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. si tú me enseñas, yo aprendo, pero si tú me lanzas y esperas que yo sepa las cosas, pues no, imposible, imposible. Y de ahí vienen los miedos, volvemos al mismo punto, los miedos a los errores, al que la carrera no es lo que a lo mejor uno piensa y al final de cuentas algunos se dan cuenta a media carrera y se Ujú. salen, ¿no? Pero ahí, y luego ya se sienten fracasados en ese aspecto. Es que ya no pude terminar y te lo avientan, te lo recalcan. A veces los padres también influyen mucho porque tú te quedas a media carrera y te dicen, es que pues, ¿cómo te voy a seguir pagando otras carreras si ya dejaste esta medias? Y no vas a poder. Y no, y no, y no, y no. Sí. Y ahí viene todo el miedo, o sea, volvemos al mismo punto. Hay que dejar de compararnos.
No hay que dejar de compararnos, de ver, de fijarnos ahora sí en otras personas porque no somos iguales todos. O al menos en este caso, si a lo mejor él se fija en mí, ¿no? Que yo tengo otras cualidades. Y yo me fijo en él, que él tiene otras cualidades. Nosotros no sabemos qué pasamos para llegar a esa madurez o a ese conocimiento, ¿no? No sabe, yo no sé cuánto luchó él para estar aquí donde está hoy en día y él no sabe cuánto luché yo para estar aquí hoy en día. Entonces, está muy mal también eso que todo mundo te quiera juzgar solo porque eres un joven adulto y un egresado. Sí, exactamente. Obviamente que todos tenemos diferentes capacidades, todos tenemos diferentes habilidades y el hecho de tal vez el no saber de ciertas cosas no limita de una u otra forma porque pues poniéndonos en el lado de las empresas, ¿no? Pues también el hecho de llevar jóvenes o personas que tal vez no tengan tanto la experiencia, tal vez ralenticen el trabajo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengan todas las habilidades o las ganas de poder realizarlo. Pero pues como tú dices, o sea, todo en este caso, como tú, hay personas que tal vez no tienen las habilidades, pero hay compañeros que sí las tengan. Entonces, Claro. creo que es de compañeros y es de, pues, de gente el poder compartirnos lo que tú sabes con lo que yo sé y así complementar y poder funcionar de una mejor manera. Claro, sí, en vez de juzgarnos entre todos, ayudarnos. Siempre vamos a tener a alguien de quien aprender. Y eso también lo bueno, yo lo he aprendido también a lo largo de mi vida, porque pues sinceramente en el ámbito estudiantil siempre tuve esos bajones, ¿no? Pero pues uno cambia, uno crece personalmente y yo siento que cambié mucho, yo no soy una persona como lo fui en la secundaria, como lo fui en la universidad, en la prepa, no, para nada. De llegar a este punto es entender que los errores no te hacen menos, todos cometemos errores. Si no cometes errores, ¿cómo creces? ¿Cómo Exactamente. aprendes? ¿Cómo avanzas? ¿No? Entonces nadie tiene el futuro completamente resuelto. Ni las personas que uno se fija en que, bueno, es que su papá es petrolero, no sé, va a ir Ajá. a dar planta. No, hasta ellos a veces sufren. Tienen que pelear, tienen que, pues, Esforzarse, ganarse el claro. lugar, tienen que ganarse el lugar. Entonces, creo que es muy importante que, o sea, todos tenemos diferentes oportunidades, todos tenemos diferentes contextos, cada quien hace lo que puede con los Ujú. recursos que tiene, con las herramientas que ha adquirido. No hay que demeritar el logro personal que tenemos, porque muchas veces nosotros somos nuestro propio juez. El Sí, juez más duro que enfrentamos a veces somos nosotros mismos. Entonces, es muy importante que tú te sientes y veas y piensa y vuelve a recordar todo lo que has pasado, todo lo que has vivido, todas las cosas que has superado, porque si estás aquí es porque has superado cosas, has superado vivencias. Entonces, creo que es muy importante también valorarte y también reconocerte y aplaudirte porque pues no es fácil, o sea, el hecho de poder realizar cosas, el hecho de ir y salir, no cualquiera lo hace, muchas veces muchas personas esperan que otras personas se lo solucionen, ¿no? claro. Entonces el hecho de tú pararte y seguir y te dijeron no y no y no, pero tú seguir, eso ya te da mucho mérito, mucho valor con respecto a esto que está pasando, ¿no? Pues sí, y al final de cuentas, no confundas tu desempeño con tu valor como persona. Exactamente. A lo mejor tú ahorita no te puedes desempeñar de una forma, no sé, en cualquier área que tú quieras. A veces no se puede o sí se puede, simplemente hay que esforzarse un poquito más que otras personas, ¿no? Pero eso no te define como persona para nada, ¿no? O sea, no permitas que el miedo tome las decisiones por ti. Mm, la vida, yo siento que en lo personal, como adultos, la vida no es un examen con el cual puedas definirte, ¿no? O sea, el título a veces no lo es todo. Lo importante es lo que vayas aprendiendo a la vida y sobre todo aprenderlo, porque tampoco sirve de nada equivocarse y o equivocarse una y más de 5 veces, porque pues al final de cuentas, pues no. Y ver la universidad como un espacio para aprender, volvemos al mismo tema, equivocarse, crecer y descubrir nuestras propias Ujú. capacidades, porque de eso se trata crecer, de eso también nos apoya la universidad, en aprender cosas que nosotros no nos hemos visto y a lo mejor algún maestro, porque siempre hay maestros buenos que te apoyan, Sí, siempre siempre hay están maestros de tu buenos. mano y Ujú. te recalcan, no, es que tú eres inteligente, tú eres inteligente. Y digo, ya lo he mencionado antes, yo me he topado con maestros así, sobre todo en el ámbito de hablar, porque yo no me desarrollaba así
ni para exponer ni para nada, o sea, Mm, era un tema difícil. Pero pues siempre hay alguien que te dice y te recalca tus virtudes, ¿no? Y esto con eso hay que quedarnos, no con lo malo. sí. Bueno, ya para finalizar, como una pequeña conclusión de lo que hemos tocado mi compañera y yo, creo que, como lo dijo mi compañera, el hecho de una calificación o lo que hagas o no hagas o dejes de hacer, no define tu valor como persona, ¿no? En este caso es muy importante tomar en cuenta, validar lo que tenemos, aceptar nuestros logros, esforzarnos un poco más, porque nunca sabe más el esforzarnos, de seguir adelante, pero pues valorar lo que tenemos, valorar el progreso, porque si has llegado hasta aquí o has hecho, es por ti mismo, no es por otros, No es por no por los otros. demás, no es por tu familia, o tal vez sí, porque no está mal recibir apoyo, ¿no? Pero también el hecho de levantarte y seguir cuenta y eso vale mucho. ¿No? Y sobre todo no enfocarte en demostrar que eres perfecto. Todos tenemos errores y tomar lo bueno de la universidad, desechar lo malo y pues al final de cuentas tampoco tener miedo es malo. O sea, el miedo es señal de que sales de tu zona de confort y eso es bueno Eso es muy bueno. porque te das cuenta que estás creciendo poco a poco. Ujú. Bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. Queremos dar unos agradecimientos a el director general de Cubo Multimedios, el licenciado Omar Quesada Bielma. Este es su programa Ciudad Universitaria. Estamos transmitiendo a través de Cubo Platino Canal 8 y Cubo Multimedios, canales pertenecientes a grupos Asturias Balmori y reconocidos por la MECOPE, Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas. Muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo capítulo de Ciudad Universitaria. Adiós. Adiós.